Luis ha llegado por un fuerte dolor en el hombro de una semana de evolución que le apareció tras haber estado realizando deporte. ¡Hombre! ¿Otra vez por aquí? Hola, buenas. Sí, otra vez. El niño, que no me da más que disgustos. Di que no es nada grave. Paloma acude al hospital tras encontrarse un bulto en la axila que le ha ido creciendo en la última semana. Su hermana, preocupada, le acompaña. Bueno, ustedes dirán. Pues mira, llevo ya una semana con cierto dolor en el hombro derecho. Ajá. ¿Dónde exactamente? ¿Me lo puedes señalar? Sí, es esta zona de aquí, sobre todo. Vale. ¿Ha sido por un sobreesfuerzo, por un golpe o bueno, un gesto a lo mejor? Estuve jugando al pádel el otro día con unos amigos y la verdad que hace ya tiempo que no practicaba nada de deporte. Ya, claro, suele pasar. Bueno, pues parece un esguince acromioclavicular. Voy a recetarte unos analgésicos. Vas a tener que ponerte hielo en la zona y nada, ningún sobreesfuerzo para nada durante unos días. Doctor, dígamelo, sin tapujos. Es un tumor, ¿verdad? Un bulto así puede deberse a varias razones. Un herpes, una reacción alérgica. ¿Y cáncer? Bueno, entra dentro de las posibilidades, pero no quiero especular hasta que no tengamos las pruebas. No obstante, sin fiebre y llevando solo una semana ahí, podría ser una inflamación de un ganglio. ¿Te has depilado hace mucho? No. Lo digo porque cualquier erosión puede ser la entrada de una infección. ¿Y alguna herida reciente? No. Ninguna. Me duele más y me cuesta mover el cuello y además me ha salido una mancha roja. Una mancha roja, vamos a ver. Una cabecita, Dalia. Siéntate en la camilla, por favor. Quítate la camiseta. Pero te has puesto hielo, has descansado, como te dije. Sí, no he hecho nada de esfuerzo. O sea, además, este fin de semana no he ido ni a trabajar a la carnicería. ¿Eres carnicero? Creí que eras estudiante. Bueno, sí, las dos cosas. Pero a mí lo que me gusta es la carnicería. Tienes una tumefacción con un gran eritema y un edema con fobia. ¿Algún otro síntoma? Bueno, estos días me está costando un poco tragar, pero no sé si tendrá algo que ver. ¿Y estas heridas? Nada, esto me las hice en la carnicería. Ya están bien. Hace un par de semanas supuraban un poquito, pero esto es muy típico en la profesión. Bueno, bien. ¿Qué no me has dicho nada de esto? Es que siempre igual, es que siempre que me hago un corte ya me cuentas... Pues claro. ¿Ves cómo no puedes quedar en la carnicería? Vale. Tienes que dejarla. Mira, no empecemos, ¿eh? Hola, buenos días. Buenas. Mira, estuvimos hace un par de días porque tiene un bulto en la axila y ahora además pues tiene mareos y fiebre. De acuerdo. ¿Pueden decirme su nombre? Sí. Paloma Cobos. Teniendo fiebre, está claro que el antibiótico no está funcionando. No está funcionando desde hace 2 días que me lo mandó. Esto es un cáncer, como vamos, como la copa de un pino. A ver, es que mi hermana está obsesionada con el cáncer porque nuestra madre murió de cáncer de mama hace unos años. Entonces... Pues es normal que esté preocupada. Tenemos que hablar, Luis. ¿Qué pasa? Mira que no vas a volver a la carnicería, hijo. No. ¿Cómo? ¿No que has oído? ¿Por qué no procede? ¿Por qué no? A ver, mamá, yo creo que estás sacando las cosas de quicio, ¿eh? O sea, todos los carniceros se cortan, incluso tú misma te has cortado alguna vez. Sí, pero no se trata de eso. Va mucho más allá. Es que veo que estás muy distraído con la carnicería, con los clientes, con todo eso. Y te estás olvidando de tus estudios, de lo que realmente te interesa. Tú vales mucho más que para... Pues eso, que para estar allí. Tienes muchísimas cualidades. Vas a ser muy buen abogado y tienes que centrarte en ello. Vienen los exámenes ahora. Aprovecha ahora que tienes esto mal para estudiar a fondo y prepararte. Olvídate de la carnicería. No toca ahora. Mira, mamá, a ti lo que te da rabia es que prefieras la carnicería a la carrera. Como si ser carnicero fuera menos digno. Además, papá tenía muchísima más clase que la mayoría de gente con estudios. No te preocupes. Que si no quieres que continúe en la carnicería, tampoco voy a continuar con la carrera. Paloma, pon la mano detrás de la nuca para tener mejor acceso a la axila. ¿Sí? Eso es. ¿Te da aprensión? Terror, me da terror. Bueno, tranquila, esto no duele. Ay, qué asco, ¿qué es eso? No estoy seguro, pero voy a tomar una muestra para hacer un cultivo. Podría ser un ganglio abscedado. A veces cuando un ganglio se inflama y luego se infecta, puede necrosarse en el interior y abrirse camino a la superficie drenando su contenido. Podría ser pus. ¿Eso descarta que sea cáncer? A ver, Paloma, no te quiero engañar. Un ganglio inflamado también puede ser un proceso canceroso.
pero vamos a hacer una biopsia para salir de dudas. Madre mía, una biopsia. ¿Tu madre? No me las de mi madre, que menudo hemos tenido, ¿eh? Uy, ¿y eso qué ha pasado? Que me ha despedido. Que me ha dicho que soy mal carnicero, ¿te lo puedes creer? Ya. A ver, yo es que de eso, la verdad, no conozco nada, pero de ser madre sí. Y me imagino también lo que le ha tenido que costar a la mujer tomar una decisión de esas. Ya. También sé que echas mucho de menos a tu padre. Pero, hombre, que no seas buen carnicero o que hagas lo que quieras realmente en la vida no significa que vayas a ser mal hijo. Mira, que no. Es que ella lo único que quiere es vender la carnicería. Si es que la conozco perfectamente. Pero si se piensa que voy a dejarlo de ser carnicero, lo lleva claro. No ha habido ningún error, ¿eh? El doctor Blanco ha derivado su caso a ginecología porque ha dado un giro inesperado. Verás, tengo el resultado de los cultivos y del líquido que el doctor Blanco observó en la ecografía, que ha resultado ser leche materna. ¿Cómo leche materna? No entiendo. ¿Por qué no nos dijo desde el principio que seguía dándole de mamar a su hija? Hubiera sido muchísimo más fácil para nosotros establecer un diagnóstico. ¿Le sigues dando el pecho a Valentina y no me has dicho nada? Bueno, es que cuando la niña cumplió 3 años, pues las madres empezaron a hablar a mis espaldas y creían que estaba loca y pues no conté nada. Hombre, es que muy normal no es. Que yo le he dado el pecho a mis hijos hasta los 2 años, que es lo que está marcado. Pues eso no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Pues no. A ver, Eso señoras, no es cierto. perdón. Por favor, ¿podría pasar a la camilla? Me gustaría explorarla. Pues la sala de imagen ya está preparada para hacerte el TAC. Pero antes me gustaría comentarte el resultado de las analíticas. A ver, las serologías del VIH y la hepatitis B y C han dado negativas. Pero tienes leucocitosis con desviación a la izquierda, lo que sugiere una infección bacteriana. Vamos a ver la prueba de imagen, a ver si averiguamos cuál es la causa. Esto de aquí es el músculo esternocleidomastoideo. Y esto de aquí es un absceso flemón de 9 por 3 centímetros que está afectando a la articulación esternoclavicular. ¿Eso es grave o...? A ver, se trata de una artritis séptica, ¿vale? No es normal encontrarla en esa zona, pero por suerte la hemos encontrado a tiempo y no te van a quedar secuelas. La clave ha sido las heridas en tu mano y ver la evolución de los síntomas. Bueno, ahora vamos a empezar a drenar el absceso cuanto antes y empezar con antibióticos. Tener un tercer pezón, a priori, no tiene por qué ser un problema, ¿eh? En su caso, concretamente, es porque ha dado la casualidad de, al mantenerlo en activo porque le daba de mamar a su hija, pues se ha infectado como cualquier pezón, creando una mastitis, es decir, una inflamación de la glándula mamaria. Eso te pasa por no hacer las cosas como Dios manda. Pero ¿cómo se te ocurre darle el pecho hasta los 4 años? Señora, perdone que discrepe con usted. Creo que el único problema que ha tenido su hermana ha sido mantenerlo en secreto por la presión del entorno. Además, no creo que el entorno haya sido ni muy comprensivo ni muy alentador. No puedo entender que me hayas ocultado que amamantas a la niña. De verdad. Mira, te voy a decir una cosa. Puedo soportar de mis amigas y de las madres del colegio, ¿vale? Que me llamen loca y que me digan que soy una friki, pero de ti no lo soporto. Porque desde que murió mamá lo único que has hecho ha sido juzgarme y decirme cómo debo de hacer las cosas. Puede que seas mi hermana, pero no eres mi amiga. ¿Mamá? ¿Qué haces aquí? Bueno, ¿no venías hoy a hacerte un tag? Sí. Pues eso, aquí estoy, para saber cómo te ha ido. ¿Qué te han dicho? Pues nada, que tenía un flemón en la clavícula y una artritis de no sé qué, pero vamos, que ya lo han drenado y estoy bien. Bueno, me alegro. Bueno, y también venía para pedirte que volvieras a la carnicería, que te echo mucho de menos y que quiero que estés allí. No decías que era tan mal carnicero. Quiero que estés conmigo. Yo me puedo esforzar más en enseñarte, pero no quiero que nos enfademos. Quiero que estemos juntos. Mamá, que tenías razón, de verdad. Yo lo único que quería era ser como papá, porque me encantaba verle trabajar, porque amaba lo que hacía y disfrutaba con ello. Solo quería parecerme a él. Yo soy tuya de pareces a tu padre, hijo. Sí, yo te entiendo, pero tú tienes que seguir tu propio camino. Tienes que pensar en tu vida. Tienes muchísimas cualidades. Y sé que vas a sacar muy bien la carrera. Si es que además tienes razón. Y me alegro mucho de que me hayas insistido tanto con la carrera, porque me he dado cuenta de que es lo que realmente me gusta y lo que se me da bien. ¿Ves? Eso es. Vas a ser muy buen abogado, estoy segura. Ven aquí.